No se vendía y tampoco tenía la plata yo. No tenía un peso para comprar nada. Una persona que no, o sea, no tengo ingresos más de que estoy acá. Yo tenía un bocetito hecho así y dije, quiero hacer esto. Y no tenía ni idea de hacer nada. Entonces fue a aprender paso a paso, preguntando a alguien. Me dieron la aprobación y era lo mismo. O sea Bien. que el dinero fue derecho de la música, del arte, a este lugar. Y de grande mis hermanos me contaron, no te diste cuenta que vos ibas de Alicia, porque no teníamos para comer. Entonces Alicia te llevaba a vos. Cuando en la secundaria vi lo que era la iglesia católica, cómo el cura curtía a la secretaria y después decía que ella era un demonio, que lo había atrapado a él. Y para mí comer queso, una pizza, era como que me encantaba. Era medio raro, ¿no? Un chico de 18 años viviendo solo en la montaña. Vos hiciste un montón de cosas, pero no tenías plata. No tenía plata. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la gente? Estamos acá en otra entrevista más, en otra charla más, porque en realidad más que entrevistas son charlas, o por lo menos yo lo veo de esa manera. Este es un lugar espectacular, Achiras abajo. Venimos a ver a Jorge. Jorge es músico, se cansó de Buenos Aires, él ya va a contar un poco de la vorágine de la ciudad, de Belgrano, y un día logró comprarse un terreno acá, en Tras la Sierra, en Achiras, cerca de San Javier, y se empezó a armar una casita. La cuestión es que él no sabía nada de armar y le empezó a meter el pecho. Y mientras estaba armando, tuvo la sensación como que ya tiene que ser algo más permanente. Pero bueno, vamos a dejar que él cuente la historia. Nosotros vamos a tratar de encontrarlo en este momento, porque el camino recorrido, como digo de costumbre, siempre es lo más interesante. Ahí va. Jorge, Lucas, ¿qué haces, che? ¿Cómo va? bienvenido. Gracias. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, che. Che, tremendo lugar, ¿eh? Tremendo lugar, hermoso, hermoso. Y por lo que más o menos hemos hablado en un principio, autodidacta. Eso es, así es. La vida me ha formado de esta manera. Perfecto. Más o menos me fuiste contando, después vamos a ahondar, pero primera idea fue, che, me compro un terrenito para armarme una casita de fin de semana y después un día dijiste... Era hacer un cuartito como para tener y no a parar en carpa cuando viniera, porque yo ya había venido y paraba en carpa acá. Ajá, Había venido a este terreno que era, o sea, esta entrada era una entrada pequeñita así para vacas que bajaban al arroyo, que después podemos bajar en un arroyo hermoso. Y vos yo tenés vine- agua en la tierra. Sí, hay agua, pasa agua continua. Qué buena onda. Y me parecía mágico el lugar. Yo venía de Buenos Aires, de capital, entonces me parecía muy mágico un lugar que tuviera agua y que sea completamente cerrado. Así que no se vendía y tampoco tenía la plata yo. No tenía un peso para comprar nada. Ah, bueno, o sea que hay tela para cortar, entonces hay Sí, cosas sí, para sí, charlar. sí, se dio Che, todo. qué buena onda. Bueno, si tenés ganas, mostrame un poquitito lo que se pueda. Dale, Dale, vamos. vamos a recorrer un poco el arroyo, bueno, Sí. lo que tengas ganas. Vamos con el arroyo primero, que es lo que más... Dale. Lo que hizo que yo cayera acá es el arroyo. Es que sí, imagínate que, bueno, no cualquiera, ¿no? Agua adentro de la tierra. Y acá, más con todo el problema y la problemática que hay con el agua hoy en día, tanto por la sobreexplotación Sí, agrícola, sobre la ingeniería, la manipulación que hay con el agua, hay lugares que están sufriendo muchísimo del agua. Y acá mismo se ve, antes había mucha más agua. Pero aún así hay agua. bueno, acá tenés una sequía. Esta es una sequía también que es continua, es un bracito del arroyo. Justo Impresionante. acá abajito de mi casa. Qué lindo, ¿Mm? qué lindo. Y este agua tomé durante años. Ahora yo tengo un pozo de agua, pero durante años tomé de esa misma sequía. Sí, es que, bueno, Sí. era común. Es que todo el mundo acá tomaba agua de la sequía, incluso del arroyo. A lo sumo, la contaminación podría ser un animal, alguien que... Claro. Pero en sí, químicamente y biológicamente estaba potable el agua. Mirá, ahora debe ser un poco más complejo, ¿no? Ahora es un poquito más complejo, sí. Yo ya ahora tengo
pozo de agua, pero sí, el agua químicamente está bien. Biológicamente, algunos irresponsables que han construido quizás no lo han hecho de cierta manera para no contaminar el agua. Y Ah, ese es el mira. problema. Che, es gigante, enorme. Sí, son 2 hectáreas que a mí en ese momento cuando yo vine de visita yo paraba en carpa ahí, en ese bosquecito ahí. Por ahí, Sí. qué buena onda. Eso era, no estaba la invasión de Siempre Verde, eso vino los últimos años. Ah, Los últimos 10 años todo esto se copó de Siempre Verde y tuve que ir sacándolo porque arrasó con todo. El Siempre Verde, no sé a quién se le ocurrió traer esa plaga, pero realmente aparte bien cerrado está eso, no se puede hacer... no está cerrado. Esto también estaba cerrado. Los come a los árboles, los seca, los tritura y deja la tierra hecha piedra. Ah, mirá, Y chupa todo el agua, toda la vertiente. una plaga literalmente. Una plaga literalmente. Entonces de a poco los estoy reduciendo de a poco. Abrí todos estos caminos, todo. Estos los planté de muy chiquititos, son nogales. Nogales. Que hoy en día dan una gran cantidad de nueces lindas, grandes. Sí, sí, sí. Y la magia cuando vine acá y me enamoré del lugar es esto. Este sonido continuo. Claro, mirá. Ah, mirá. Qué buena onda. Esto me encantó. Uy, mirá, morteros. Los morteros de los comechingones, Mirá, morteros. Sí. Allá hay otro. que incluso lo Ahí usé hay una vez otro. para machacar. Oh, mirá, tenés Para- unos cuantos, 3. Sí, hay varios, sí. Hay Uno. uno más profundo, pero ha quedado tapado ahora. Mirá. Qué buena Y este onda. pozón de agua es lo que me enamoré de este lugar. Mirá lo que es esto. Acá hay otro, mirá. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Así que acá ahora no hay nadie, pero solía en verano, todos los chicos de acá solían venir a bañarse acá. Sí, sí, Todas imagínate. las tardes. Las primeras personas que conocí de acá fueron los chicos que venían acá a bañarse y no habían visto a nadie que venga de afuera. Mirá. Entonces yo me puse a jugar con ellos, hasta hicimos una guerra de barro, todo. Y en un momento yo digo, uy, se viene la lluvia. Y cuando dije lluvia con Y, se alejan de mí y viene uno así envolantonado y me dice, Concharo, ¿usted porteño? Sí, es verdad. Y se alejaron y se fueron todos del otro lado. Y quedaron así como aterrorizados un rato. Digo, ¿pero qué pasa? Porque dijo lluvia, no dijo lluvia. Y se quedaron ahí, no me hablaron más durante varias horas. Y después se olvidaron y seguimos jugando. Mirá. Y se fue, pero estaba esa cosa del porteño, Sí, sí. invasor Sí, sí. y peligro. Exactamente. Che, qué lindo. Qué lugar, ¿eh? Impresionante. Qué lindo. Oh, quizás se te va a empañar la cámara. porque hace Calorcito, mucha calorcito y calor. humedad acá adentro. Pero bueno, acá en pleno invierno se pueden tener unos nabos excelentes. Ahora mismo cosecho también porque hago las conservas con esto. Qué bueno. Mirá lo que es esta tierra. Es lo que es. Esto es todo sustrato traído del mismo monte. Sí, El sí. mismo sí. monte genera esto. Ah. Mirá la Nabo, cantidad de cebollita verdeo, la mira remolacha. puerro. Acá acabo de levantar todo lo que había, así que ahora acá no hay nada. Orégano, a partir Uy, de qué uno bueno. solo generé toda una mata de orégano. Esto se oló, aunque abajo sigue vivo, pero se oló con los últimos fríos. Ah, mirá, ¿qué era? ¿Pimiento? Pimiento, sí, tuve, pero una producción de pimiento rojo, amarillo y verde tremendo, muy bueno. Que en realidad es, tengo entendido que es el mismo, ¿no? Pero en diferentes... El amarillo no, el amarillo queda amarillo. Si Ah, lo mirá. ves, queda amarillo. Y yo nunca entendí bien eso. Ahora incluso tengo frutilla Mirá, fuera frutilla. de estación. Sí, Es que bueno, acá adentro parece verano. sí. Y vamos a sacar uno para que la pruebes, no la vamos a ver. Hace un calor acá adentro que no lo puedo explicar. O sea, tremendo el calor que Es hace. que tenés que estar en cuero acá Sí, sí, en acá invierno. Mira, 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 mira. Mira.
Está transpirando ya. Estos son paltas para vender, ¿ves? Mirá, Yo los ya árboles de planté- palta. Tengo cientos de paltas al año cosecho. Entonces esta lo saco para vender porque es una palta muy buena que no se hela en invierno. Uy, qué bueno. Entonces el primer año la mantengo acá todo y después ya la saco afuera. Se adapta al clima. Impresionante, impresionante. Esto es Mizuma, una especie de lechuga japonesa, mirá. picante, pero muy rica. Parece como una especie de lechuga rabanito. Picante. Esto es picante. Esto es mostaza de la India. Esto, si querés probar... No, 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 no. Te agradezco. Esto es pok choi, también es una verdura japonesa exquisita. Es como una especie de espinaca japonesa. Mirá, Es una delicia. mirá Aparte las es súper cosas. sano. Esto es todo cebolla de verdeo, que está Verdeo. en diferentes etapas. Como para cosechar la escalonada, no todo junto. Claro, sino- acá tenés ya. Qué rico, ¿sabés lo que se me ocurre? Un chow fan con esa cebolla de verdeo. Sí, Yo es lo único que extraño de Buenos Aires, la comida china. la comida china. El claro. chow fan. Y bueno, yo hago comida también japonesa, asiática también, Qué gran, hindú. qué bueno. Buena onda. Puchita. ¿Qué tal? En esta época, En esta época de invierno. espectacular. Riquísimo, como todo lo orgánico. Lo orgánico natural, que tiene gusto de verdad. Sí, Sí. sí, sí. Y encima no Muy tiene bueno. ningún pesticida, ninguna cosa rara. Muy bueno. Son horas para preparar esto. Esto iba a ser un estudio de grabación, porque bueno, mi espíritu es hacer música. Entonces dije, me voy a hacer una casa semi-enterrada abajo para hacer estudio de grabación. Al final quedó como casa de invitados. Qué tool. Entonces, Pero escucha, hasta wow. acá llega la tierra. Claro, La misma tierra que saqué de acá es la que fue a las paredes y al techo. bien. Y la misma piedra que fui sacando la fui poniendo acá. Esto es un híbrido total, porque por un lado esto es super adobe, o sea, la tierra está contenida dentro de una bolsa Sí, y está machacada, pero es la misma tierra que sacó acá mojada, machacada, y queda piedra. piedra, sí, sí. Piedra, sí. piedra, una estructura. ¿La quemás la bolsa después o en este No, caso no? en otro lugar la quemé, en este no la quemé, la dejé la bolsa acá. Mira, Y por otro lado, esta parte ya tenía ladrillos de sobra, usé ladrillos. perfecto, sí, un híbrido, tal cual dijiste vos. Esto es un paraíso que estaba muy grande ya, gigante, y corté una rama. Estos son siempre verdes, digo, quiero usar la plaga para algo. Mirá, Y la bien. usé para los linteles. Y la caña del arroyo. Esta puerta la habían tirado porque estaba media desencuadrada, todo, y al final le hice el marco con una circular. Y bueno, y quedó. Este es baño seco. Tengo, igual en las tres construcciones tengo baño tradicional, biodigestor y baño seco, las tres cosas. Fui evolucionando con el tiempo. Che, y que Fui probando. ya que estamos un poco, ¿con qué te quedás? Y por un lado esto decís, ay, qué incómodo, tengo que sacarlo, pero sabés que con esto tenés un alimento para la tierra increíble. No volvería a hacer algo de lo tradicional con un derroche de agua tremendo. Bien, bien, conciencia, genial. Tengo una iluminación LED que consume muy poco, no esta que está prendida ahora, sino otra que viene de un panelcito. Acá donde suelo atender a la gente con masajes, puedo hacer shiatsu, masaje thai que lo hago con los pies, o dar cursos de reiki, todo eso lo doy acá. Lo vas acá, Así perfecto. que con la chanchita ahí la prendo. Una y salamandra. invierno, en 15 minutos este lugar ya estás en cueros. Esto todavía no lo terminé, por ejemplo la bañera todavía no la instalé, Mirá, pero mirá. ya está más o menos casi todo listo. Sí, le queda muy poco. Mm. Mirá las damas juanas. Sí, estas me encanta porque le dan una ondita, como dice la gente Sí. de acá, que son los hippies hacen eso. Somos todos hippies. Todos es que hippies. sí, para el criollo somos todos medio hippies. Sí. Que los que venimos de afuera somos hippies. Quedamos ahí, quedamos en ese. Qué grande. Una persona que no, o sea, no tengo ingresos más de que estoy acá. Ya vamos a hablar de ese tema porque es un Sí. tema que a la gente le preocupa, ¿no? Y que también está ahí, te señalan, pero tiene plata, hace lo que quiere con plata. Sí. Bueno, la plata se necesita, pero hay veces que arrancás sin plata. Exactamente. Bien, Lo mío fue un pequeño impulso para empezar y después fue todo generado de acá mismo para acá mismo. bien ahí. Bueno, esto fue lo primero que construí acá. Dije, bueno, voy a hacer una casita para fin de semana, chiquita.
Iba a ser de 9 metros, pero de acá tenía este algarrobo gigante y del otro lado hay un molle. Y allá había un talo, entonces lo que hice es comprimirla y dejarla casi pegada a los árboles para no sacar ni un solo árbol. Permiso. Y en India aprendí también el malambo. El ritmo de malambo que estamos tan orgullosos en Argentina existe en India desde hace miles de años. O sea... Ese es un ritmo tradicional de India. ¿Qué tal? Bueno, soy Jorge Martín, 56 años, de Capital Federal. Bueno, estoy acá desde el año 2006. 2006. Ya hace un tiempo. Sí. Estás casi. aclimatado. Estoy acá aterrado, digamos. Perfecto. Aterrado de tierra, ¿no? Sí, se puede, es verdad, es verdad. Che, Jorge, hoy en el presente, capaz que bueno, va más o menos por lo mismo, por lo que estuvimos hablando, pero ¿a qué te estás dedicando? Hoy en día sigo con esto de que no puedo estar en una sola cosa a la vez. Por un lado, administro un par de páginas web y hago algunos trabajos así online. Doy cursos de Reiki, de Shiatsu y masaje tailandés, pero hoy en día ya casi todo online, incluso para Latinoamérica y España. Ah, bien. Por otro lado, sigo dedicándome, que lo aprendí acá, a la construcción. O sea, puedo empezar a hacer una casa desde los pies a la cabeza entera, con un grupo de ayudantes, pero sé hacer todo, desde los cimientos hasta las paredes, colocar las ventanas, los techos, las cañerías, la electricidad, todo. Perfecto. Entonces me dedico a eso, justamente ahora estamos por arrancar una nueva construcción, porque lo aprendí acá, haciendo mi casa, las construcciones que Lo que viendo. hablábamos antes, Sí. uno aprende por necesidad un montón de Por veces. necesidad, exacto. También yo me preguntaba eso, qué extraño eso de venir con billete y ya tener la casa hecha, no vivir el proceso de creación de algo que ni siquiera sabés cómo lo vas a hacer ni nada. Hay una magia ahí, porque yo tenía un bocetito hecho así y dije quiero hacer esto y no tenía ni idea de hacer nada. Entonces fue a aprender paso a paso preguntando a alguien y la verdad que tan mal no salió. La casa no tiene goteras, no tiene humedad, no se ha caído ninguna pared. Y estamos hablando año 2006. Año 2006, sí. O sea, ya pasó una prueba importante. Pasó una prueba importante y pasó mucho mejor que incluso casas que han hecho arquitectos. O sea que zafó, teniendo cuidado, amor y conciencia. Y bueno, un poquito de conocimiento de preguntar a los demás, porque no había mucho internet en ese entonces como para... Claro, sí, estaba medio primitiva la situación Sí. ahí. Y se aprende sobre la marcha. Exactamente. No me nombraste la música ahora en tu presente. La música sigo aún produciendo, sí, y sigo editando mucho más lento que antes en el sentido, pero no porque lento porque no produzca, porque produzco un montón, pero ahora soy muy reacio a largarlo tan rápido como antes. Antes estaba en una compañía que tenía 6 meses para largar un disco. Contrato, largaba uno, sacaba otro, sacaba otro. Estamos Se hablando vendía. de discos para terceros. Discos para terceros, claro. Yo hacía música, con eso me compré los derechos. O sea, cuando vine a este lugar, que era una selva encantadora, hermosa, me dijeron, se vende este lugar. No, en ese momento, por empezar, no sabía que se vendía. Yo vine acá a visitar a un amigo, paré en carpa, me encantó el lugar, voy a Buenos Aires y a los 6 meses un amigo que vivía acá ya me dice, mira, se está vendiendo ese lugar, ¿por qué no le preguntás a tal persona que él lo vende? Entonces fui de esta persona, le pregunto, mira, ¿cuánto lo vendes? Me dijo un precio X, secreto, El secreto. pero era, de todos modos, aunque parecía poco, para mí era mucho porque no tenía. Bueno, estamos hablando también que en aquella época el precio de la tierra acá no era lo mismo que hoy. No era lo mismo, pero ya había subido. Porque Sí, estamos sí, hablando sí. que las personas que habían comprado ahí, habían comprado por lo que yo compré 2 hectáreas, habían comprado 20. O sea que había subido ya había tenido una escalonada. Aún así le pregunté, me quedé con ese precio
y justo me llega el mensaje de la compañía diciéndome, mira, vamos a editar 3 discos. Los terminé, me pagaron los derechos de autor, vine y lo compré. Así, entero, era lo mismo. Era exactamente lo mismo que yo había presupuestado por esos 3 discos. Me dieron la aprobación y era lo mismo. Bien. O sea que el dinero fue derecho de la música, del arte, a este lugar. Che, bueno, y joya porque me viene como anillo al dedo, ya más o menos obviamente sabemos que viene por la música, pero antes, si tenés que remontarte quizás a tus inicios, porque vos anduviste viajando por el mundo, estuviste en la India, ahora podés decir que bueno, te dedicás a la sanación, lo haces online, presencial y también haces construcción. Sí. Pero antes, ¿quién eras? Bueno, de chico crecí en un barrio, digamos, aunque ahora es considerado como un barrio cheto, en Florida, pegado a Capital Federal. En aquel momento éramos gente común de barrio, pero digamos de las casas que había en el barrio, la mía era un para abajo, o sea, era una casa de chapa, una especie de prefabricada gigante. Éramos muchos hermanos, 8 hermanos, padre, madre, todos del mismo padre y la madre, al menos se supone. Pero yo, o sea, el recuerdo que algunas cosas que voy a contar ahora las sé ahora de grande. Por ejemplo, yo pensaba que era porque era un chico bonito, es que me invitaban a merendar a un lugar, me invitaban a comer a otro lugar. Y de grande mis hermanos me contaron, no te diste cuenta que vos ibas de Alicia, porque no teníamos para comer. Entonces Alicia te llevaba a vos. Doña Rosa iba Adriana. Tal iba, y todos iban a la casa de alguien para comer, porque eran Miércoles. muchas bocas, no había trabajo, entonces éramos muy pobres. O sea, la ropa, yo no me daba cuenta, que mi mamá traía bolsones de ropa, era de Cáritas. Wow. Entonces éramos muy pobres, pero para mí éramos pobres nada más, no muy pobres. Nunca me di cuenta de ese detalle hasta que de grande mis hermanos me Bueno, cuentan. algo hicieron bien, ¿no? O sea, había maneras y Sí, maneras de llevarla. había, sí, 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 y a su vez ninguno de mis hermanos salió chorro, todos salieron excelentes padres de su familia. Así que a los 9 años fallece mi padre, nos vamos a otro barrio a vivir. Ya mis hermanos se han hecho cargo, digamos, mayores, se han hecho cargo, digamos, como si fueran padres para mí. Todos mis hermanos fueron como padres. Así que yo hice la escuela secundaria y recuerdo que me hice ateo ahí. Yo de chico era muy creyente, muy católico, iba a los scouts, tomé confirmación, comunión, todo perfecto, pero cuando en la secundaria vi lo que era la iglesia católica, cómo el cura curtía a la secretaria y después decía que ella era un demonio, que lo había atrapado a él, y él agarraba la plata de la lata de la colecta y se la quedaba para él. Entonces yo me hice fervientemente ateo y ateo predicador. Yo le hablaba del ateísmo a cualquier persona y lo trataba de convertir al ateísmo. Así que pasaron muchos años así. Mirá. Me encantaba el rock, llevaba las lanas largas por acá, la ropa bien deshecha, cuando todavía no se usaba eso, yo rompía y desgastaba Sí, 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 con el cuchillo le damos, sí, ¿no? Con con la lija, cuchilla. con lo que sea, rompía la ropa, pintaba, ¿no? Pelo largo, así, buah. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de los 80 y pico. Bien. Y en ese entonces es cuando hubo como un quiebre, cuando conocí a un amigo que había prometido ser ateo conmigo toda la vida. Permiso. Un queso casero es. Uf. Entonces había prometido ser ateo conmigo y lo conozco y le digo, ¿qué haces, Rubén? Me dice, no, y lo veo peladito. Le digo, ¿qué te pasó? Tenía las lanas como yo, así. Me dijo, no, mirá, conocí a los Hare Krishna. Digo, este se metió en una secta de esta, está loco. Entonces pasaron meses hasta que en la escuela secundaria había un cartel que decía música de la India, lunch vegetariano. Y mi hermana quiso ir. Íbamos siempre juntos con mi hermana a todos lados. Al teatro, a la escuela, a todos lados. Eran como bien pegados. Y mi hermana quiso ir a esa reunión de la India y dijo, bueno, voy. Y cuando vi a los monjes pelados, vestidos con túnicas naranjas, dijo, esto están re locos. Como dicen acá, están re locos hechos. Que era tipo Shaolin. Claro, eran todos monjes peladitos, las túnicas, ¿viste? Cantaban con instrumentos, Hare Krishna, Hare Krishna. Y después, cuando llegó el momento de la comida, dije, esto sí que está bueno. Sabores increíbles, dulces, picantes, unos sabores que nunca había probado. Dije, está buenísimo. Pero ni loco en mi vida se me ocurriría ser un monje, pero está tan re loco. Y ahí encontré amigos míos, y ese lugar estaba muy lejos de mi casa, nada que ver, encontré amigos míos. Así que después un amigo vecino me invitó, ¿querés venir al templo? No, ni loco, pero está loco, templo, ¿para qué? Yo no creo en Dios ni necesito crearme un Dios aparte, yo soy Dios. Estoy en esa teoría. Y la cuestión es que, digo, voy a rescatar a mi amigo.
Lo voy a rescatar, lo voy a hablar, le voy a poner los principios bien a ver qué dice. Y cuando voy, mi amigo había chocado con la moto, así que estaba en la casa y vi a los jarequillos y me dijo, están locos, pero hay algo acá que me interesa, no sé qué es lo que es. Algo me vibró, algo había que yo tenía que pasar por eso en algún momento, no sé qué pasó. Así que me hice amigo de unos amigos que iba y seguía yendo, hasta que un día, yo también me dedico a lo que es electrónica, desarmaba equipos, arreglaba televisores, en ese momento no había computadoras, pero bueno, equipos de música. Y un día estaba desarmando un equipo de música y estaba con los cables y los motores, entonces enchufo el cablecito del motor y se mueve una polea y gira la palanca del cassette y veo que mi dedo hace lo mismo. Y digo, ¿y dónde está el motorcito de acá? ¿Y quién es el que está apretando y uniendo el cable para que se mueva este motor? Y entonces ahí me empecé a preguntar sobre la conciencia. ¿Dónde está la conciencia que mueve esto? Y bueno, así es que empecé a investigar en la literatura Veda, en los conocimientos de la India, y ahí empecé a buscar la respuesta a todo lo que había tapado durante años. ¿Recordás algún punto de inflexión? Sí, recuerdo. Recuerdo eso, que con eso dije, esto es lo que llaman los Vedas. No, porque a Dios lo dividen en tres partes, o en tres aspectos. Uno es Paramatma, como Parama es grande y Atma, alma. Como el alma grande que tenemos acá, que nos une a vos, a mí, a ese pájaro, a ese árbol, a todo ser vivo, a todo ser que hay en la creación, incluso hasta las cosas que nosotros pensamos que están muertas, están unidas por una conexión, como una conexión a todo, a la madre tierra, al sol. Es como que todo es lo mismo. Todo está unido con eso. En ese aspecto hay una unidad absoluta. La energía. La energía completa que unifica todo. Eso hasta el más mínimo átomo tiene ese Paramatma. Porque al final, no sé, te pregunto de ignorante, al final está la creencia, por lo menos en tu palo digamos, de que todo es energía. Sí, pero está por eso está en tres aspectos, porque está toda esa energía, a su vez está la energía del cosmos, en la que estamos unidos, que se llama Brahman, es como la luz del sol que está llegando ahora. Toda esa energía que se hunde no solo en este universo, sino en todos los universos, es el Brahman, ¿no? Es la energía que es todo energía, no hay materia. O sea, esto, nosotros pensamos que esto es materia, pero pero al final pura es energía, claro. Y después lo que es personalidad. Bhagavan, que se llama el Dios personal, al que uno puede amarlo, puede relacionarse como amigo, y donde todos somos personales a su vez. Dentro de la impersonalidad de todos somos personales, y Dios también es persona. Tiene la misma cualidad que tenemos nosotros, como que, bueno, a mí me gusta esto con esta crema, pero en el sentido que tiene sentimientos o amor como lo puede tener una persona. Cuando fui descubriendo eso, a mí me voló la cabeza. Como yo había sido muy cristiano, como te dije, cuando era chico, me sentía como un poco de culpita. ¿Será realmente esto? Y recuerdo que una vez estaba en la cama, estaba tirado así, y se me aparece Jesús ahí enfrente. Digo, Apa. ¿Qué haces acá? Yo te rechacé, yo no quería saber nada con vos. ¿Qué haces acá? Y entonces, y seguía estando ahí, no, pero... Y yo de chico era tan creyente que lo tenía Jesús ahí. Digo, no, pero yo estoy con Krishna ahora. Digo, pará, vos siempre hablas del Dios Padre. Krishna es Padre. ¿Vos tenés algo que ver con él? Y él me dice, sí, es mi papá. Como diciendo, como esa energía, ¿no? Como diciendo, soy parte de la fuente. Bien. Soy parte de esa fuente eterna, que le podés llamar Krishna, Jehová, Yahvé, no sé, el nombre que le quieras dar. Le quiere poner el nombre que quieras, pero estás hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, como decir sol, soleil, sun, surya. Claro. Y entonces me dijo que sí y... ¿Relajaste ahí un poco? Relajé, desapareció Jesús y ya está. ¿Cómo era? Sentí plena felicidad. Porque viste que te venden al flaco bonito. No era tan así. Sí tenía pelo largo, lo vi con pelo largo, pero no parecía tan blanco, parecía bastante más morocho. Es que no por geográficamente el Jesús de las películas tenía no. Ojos verdes como los ojos verdes que vi en India. Ah, miércoles. Hay mujeres con pelo bien negro, morochas y con unos ojos verdes increíbles. Bueno, así lo vi. Mirá. No era blanquito así. No era Robert Powell. No era rubiecito así blanquito, no. No era Robert Powell, perfecto. Así que no sé. Está muy bueno. Imagino que en algún momento arrancás a viajar. Algo mueve para que te empieces a... En ese momento dije, a los 18 años terminé la secundaria. Yo estaba trabajando también, trabajaba hasta las 5:30 de la tarde
y a las 6 empezaba el colegio nocturno. Terminaba a las 11 de la noche, llegaba a mi casa a las 12 y a las 5 me levantaba de nuevo para ir a trabajar. O sea que esa era mi rutina. Terminé la secundaria, renuncié al trabajo, armé una mochila y me fui a Bariloche con el sueldo de ahorro de 2 meses, como para vivir 2 meses. Y estaba mi hermana ahí, así que al comienzo viví un mes con ella en una casa que me prestaron y después aventura. Aventura significa, bueno, gente que me prestaba para vivir, haciendo dedo, no tenía ni una bici ni nada, así que hacía dedo y pude trabajar en un taller de cerámica, como contador en otro lugar, porque yo había aprendido perito mercantil, y aventura, viajando. Se vino la época de Alfonsín, cuando fue esa época que asaltaban los supermercados y toda esa La historia. hiper aquella vez. La hiperinflación, una malaria. Recuerdo que a veces venían turistas, me hizo amigo un francés, me dice, ah, qué bueno comer una pizza. Digo, sí, sería lindo. Bueno, compramos las cosas y para mí comer queso, una pizza era como... Algo parecido ahora, digamos. El como- queso. Claro, pero era como que era, no lo había visto en años, Claro. porque una malaria había. Así que en ese momento me vuelvo a Buenos Aires, me gustaba mucho el teatro, yo seguía estudiando teatro, me veía toda obra que había gratuita por ahí. En ese momento había mucha movida cultural al final de los 80, había recitales gratis por todos lados. Yo iba a todo recital de Fito, de Charlie, de Soda. Los conocía a los grupos como, no sé, como decís ahora, Los Redondos. Tocaban en un teatrito para 50 personas, 50 gatos eran. Claro, en aquella época no eran lo que... Los primeros recitales de Soda eran nada, eran unos pibitos que no eran nada. Íbamos y eran como el grupo soporte de alguien. Y los veías ahí, estaban en los bares, iba y Fito tomabas ahí en el mismo bar que estaba Fito, no eran nada. Yo me quedaba después de los recitales para poder hablar con todos, con Charlie, estaba Fabiana, están todos ahí, no había tanta cosa de seguridad, esto que lo otro, eran los años 80. Mirá, qué buena Era muy onda. diferente todo. Vos entrabas a cualquier lugar. Ya sabías que Charlie vivía ahí y si golpeabas entrabas. O sea, no era tanta película. Entonces, en un momento dije, ¿y si pruebo ser monje? Aunque es imposible. Y si pruebo, dijo, bueno, voy a probar un fin de semana. Pero no para hacerme monje. Digo, quiero ver cómo viven los monjes esto un fin de semana. Y me acuerdo la primera noche, ¿no? Yo me acuerdo, una familia, imagínate que, bueno, ya no estábamos todos en mi familia, pero éramos 7 personas en una casa todavía, no 10. Entonces, ¿en qué momento de noche hay silencio? Está la tele de uno, no sé, la radio de otro, uno entrando, los amigos de cada uno de esos. Era un lugar. Entonces, quedarme una noche con los monjes donde de repente, ¡pac!, se hace un rezo a la noche, se apaga la luz, cada uno está en su bolsa de dormir y hay silencio absoluto. Dije, wow, este silencio no lo escuché desde que vivía solo en Bariloche años atrás, porque vivía cerca del Yauyá en una cabaña que me habían prestado, que me encantaba. Era medio raro, ¿no? Un chico de 18 años viviendo solo en la montaña, pero a mí me encantaba, era lo que más me gustaba. Entonces cuando encontré ese ambiente en la ciudad, en un monasterio, dije, esto me encanta. Y dije, me voy a quedar una semana. Seguí, fui a mi casa, hice cosas, todo. Después de un par de meses dije, me voy a quedar todo un retiro que había como de 3 semanas. Me quedé ese retiro de 3 semanas, vuelvo a mi casa, me encantaba la música, agarraba la guitarra, todo, y dije, no, voy a probarlo de lleno. Y me fui a vivir a Bahía Blanca, donde había un monasterio ahí, Hare Krishna, y me quedé un año ahí. Al terminar un año me vuelvo a Buenos Aires, y cuando me fui a mi casa, todo, y ya sentí como un shock cultural, con mis amigos, con todo, dije, Te habías acostumbrado a otra cosa. me acostumbré a otra cosa, es otro mundo. Encima empezaban a cambiar en los 91, todo empezaba a cambiar muy rápidamente. Así que después de ahí se hicieron 9 años. Me hice monje, me inicié, me dieron el nombre como me conoce todo el mundo ahora como Panchadara. Ahí había un cartelito que decía Pancha. Claro, el Pancha. Sí, sí. La gente de acá cuando supo mi nombre espiritual, porque yo al comienzo decía Pancha, después dijo, pero usted algo más se llama, no sé cómo, viste, la gente te escucha acá y sabe todo, tiene un radar, después supo que hacía reiki y todo, no sé cómo saben, pero bueno. Entonces dice Pancha porque ellos le pusieron Pancha Araguay al lugar. Ah, bien. Y entonces al final me quedé 9 años con los monjes y empecé a viajar, ahí conocí toda Argentina, países de Latinoamérica, en un momento viajé a India, Europa, Estados Unidos, ¿no? Dentro de tareas misioneras, conociendo lugares, haciendo seminarios, así que colectando mi propio dinero yo, digamos, con las actividades que hacía. Bien. Entonces aprendí música, aprendí ¿La música comunicación. viene en el viaje? Viene en el viaje, ahí aprendí. Bien. Ahí aprendí música, hice mi primer disco, mis primeros 2 discos los hice ahí. En un momento hasta tuve mi estudio de grabación ahí en el monasterio, grabé a otra gente también.
Todo el potencial que tenía explotó ahí. Estar en movimiento a vos te cambió la vida. Me cambió porque hay mucho movimiento de gente. Y no tenés solamente la gente que por estrato social o cultural vos estás acostumbrado. En el sentido que yo iba y estaba con alguien que era de familia súper nariz para arriba, ¿no? Pero también había uno que había nacido en la villa. Y también había un brasilero. Y había un alemán, ¿entendés? Entonces, esa riqueza multicultural de conocer diferentes personas con un fin en común, ¿no? Porque el fin era la vida espiritual, autoconocerse, conocer a Dios, hacer algo en común. Pero a su vez cada uno aprendés mucho de esa riqueza cultural. No había nada más. Una mochila yo tenía todo lo que necesitaba para poder viajar a cualquier lugar. Ahora creo que ni en 500 mochilas puedo tener la locura que tengo ahora acá. Bueno, pero te sirvió. Me sirvió porque fueron muchos años de una experiencia, creo para mí, lo más fuerte y más bello que puedo tener en esta vida. Sí. Para todos los que piensan, porque hay mucho comentario recurrente, lamentablemente, con plata haces todo. Sí, obviamente, ¿no? Vos hiciste un montón de cosas, pero no tenías plata. No tenía plata. ¿Cómo calculás que, si bien la matemática es tan sencilla como vos produjiste un par de discos pero bueno, fue todo como muy espontáneo para que se te dé? ¿Qué crees que fue? Yo creo que hay una conjunción de cosas, como dicen los Vedas, que es el karma, que es lo que te corresponde, pero el karma no es un castigo, tanto para bien como para mal, que bueno, te di este karma que es bueno o es malo y ya está, no podés movilizarlo. Tan pronto vos vas teniendo conciencia, vas cambiando ese karma y vas generando algo. Significa que sos generador de tu propio futuro y de tu presente, de acuerdo a tu conciencia. Viajando en la India, fui a un astrólogo hindú. El astrólogo hindú me pide fecha de nacimiento, pone ahí, hace un dibujito con la fecha, horario de nacimiento. No me conocía, imagínate llegar a una aldea que no te conocen nadie. Me dice, wow, vos tenés esto, esto y esto. Y yo digo, lo voy a probar. Le dije, no. Entonces vuelve a hacer cuentas, me dice, no, vos tenés un problema con esto, esto. Le digo, no. Entonces agarra, saca el dinero, me lo devuelve y me dice, andate, chao. ¿Por qué? No, porque me estás mintiendo. Acá dice esto y vos me estás mintiendo, andate, no quiero gente así, chao. Digo, no, sí es verdad lo que dijiste. Entonces, ¿para qué me contradecís? Me dice. No, porque quería saber si era verdad lo que estaba diciendo. Pero claro, si lo estoy leyendo acá, ¿qué te parece? ¿Que estoy inventando? No, es lo que está acá. Esto es matemática, me dice. Entonces, cuando vuelvo de la India, incluso lo corroboro con una mujer que tiraba las cartas, ¿no? Yo no quería saber nada con ese mundo, pero también un monje me dijo, no, mira, pero esta tipa posta. Entonces me acuerdo que me tira las cartas y me dice, wow, te veo con una guitarra en televisión. Y yo le digo, ¿qué me estás cargando? Yo no tengo ni guitarra, no tengo televisión, no tengo ni dónde dormir. Yo había dejado el monasterio hace muy poquito y estaba viviendo en la casa de un amigo. No tengo un lugar para vivir, no tengo un peso. Tengo la plata para pagarte ahora nada más. Me dice, no, vos tenés una gran herencia. No, le digo, no tengo herencia de nada de mis padres. No, vos no entendés. Vos tenés una gran herencia de poder generar riqueza. Y eso es más de lo que si te hubieran dejado dinero tus padres. Bueno, está bien. Entonces me quedé con eso. Fui a la casa que me prestaba mi amigo y no tenía un peso. Había gastado todo en el viaje a India. De alguna manera se empezó a generar una bola de riqueza o de generación de cosas. Que empecé a trabajar de esto, de aquello. Y empecé a tener mucho más de lo que consumía. Entonces al tiempo viví durante unos meses en mi casa que me permitió ahorrar bastante y me compré una computadora como para poder grabar, ya con varios canales, compré un buen micrófono, compré una guitarra y un teclado. Digo, bueno, ¿y ahora? Si no sé ninguna canción en piano, o sea, había algunas canciones que tocaba en ese armonio, como ese instrumento de la India ahí, pero ¿qué hago? Y a su vez los monjes que me habían dicho, vos tenés que tomar Reiki, sos para eso. Entonces, bueno, tomo el primer curso de Reiki, atiendo a mi amigo y cuando la atiendo empiezan a pasar cosas que eran mucho más de lo que yo había aprendido en Reiki. O sea, se mueve toda una energía y una magia que hay ahí, que la pude vivir en carne propia, no que alguien te cuente que pasa esto, que pasa aquello, no, lo viví en carne propia, lo que le pasó a mi amigo, lo que me pasó a mí, la visión que tuve, así que empecé a generar mucho dinero, digamos, con lo que es la música. Pero ahí aprendí todo, aprendí a tocar teclados, bajo, guitarra, flautas, voces, a componer, de la nada. Qué impresionante. Nunca fui... Ni sabía lo que era. Cuando yo le muestro a un amigo, me dice, mirá, acá usaste la escala de esto, usaste... Digo, ¿qué es una escala? Claro, uno lo hace de manera autodidacta y a veces hasta haces cosas que si fueras músico de verdad no harías. No, porque mi amigo me decía, pero esto está perfecto, esto parece Bach, está hecho de esta manera. Le digo, mira, no sé lo que es. Ni siquiera sé si lo puedo tocar de nuevo. Así que con esa generación de dinero es que yo pude comprarme este lugar y comenzar a construir acá.
Yo vivía un mes acá, un mes en Buenos Aires, durante bastante tiempo. Impresionante. Bueno, hasta que te viniste acá y arrancaste a construir otra cosa. Es que en un momento dije, Buenos Aires es hermoso, tiene una actividad cultural hermosa, es mi lugar de nacimiento, me encanta, pero esto es invivible. Perdón por la gente que vive en Buenos Aires, es un lugar hermoso y lo amo, pero se empezó a tornar un lugar que cada vez era no solo peligroso, sino que era demasiada gente, ruido, demasiada locura y no era para mí, al menos para mí ya no era el lugar. Y me vine acá y arranqué con la aventura de empezar de cero, sin trabajo, sin amigos, sin familia. Habías ahorrado un poco, Tenía la ahorro música para te vivir. había... Sí, podía vivir 6 meses sin trabajar. Así que me lancé. Bien, genial. Che, ¿y ahora todavía podés decir que tenés sueños? Creo que estoy vivo y si no, Hmm. no podría vivir. Sin sueños no podría vivir. De hecho, en toda esta etapa de que vine, construí, hice amigos y se generó una comunidad, porque cuando yo vine no tenía amigos. De alguna manera algo místico comenzó a pasar, que se vinieron otros que vivían, eran monjes conmigo en el monasterio y compraron acá, compraron ahí, hicimos una comunidad. Se vino uno de los monjes que era conmigo, y se vino con su pareja acá enfrente, se vino otro monjecito allá, un hombre muy mayor. Lo que me hizo estar completo acá es poder tener la comunidad con la gente afín, ¿no? Si bien había generado amigos y todo, pero mi afinidad espiritual se da con esto ¿no? de la búsqueda de Dios a través de los Vedas, ¿no? A través de todo este conocimiento del Bhagavad Gita, de Krishna. Entonces, este monje que viajaba por todos lados, que llamaba un Swami, un maestro, en un momento pasa por acá y dice, quiero comprar un terreno para hacer un templo. Y fue muy loco porque durante 3 días yo soñaba que acá en mi propio terreno había un templo. Yo digo, pero no hay nada acá, es imposible, somos un par de gatos locos, que iba a haber un templo. Y ese día me levanté escuchando por dentro una canción de George Harrison que hizo para Krishna. Hizo un disco entero en realidad para Krishna, pero no lo podía parar, así que cuando me desperté lo escuché a la mañana, sin parar. Incluso me había levantado a las 2 de la mañana y había escrito un papel lleno de números y que decía Radha Krishna. Y lleno de números con un número 108, que es un número mágico. Entonces cuando viene este Swami ahí, que yo no lo veía hace años, había viajado con él por India, cuando voy le muestro, ¿qué es esto? Me dice eso, que quiere comprar un lugar, y le digo, mire, yo tengo un terreno. Entonces le muestro el lugar y él me dice, este es el lugar que quiero. Entonces tomo las medidas con el GPS, las veo en la compu y el perímetro de ese lugar era 108. Cuando miro el papel que decía 108 y decía Radha Krishna, voy y le pregunto, ¿cómo quiere llamarle al templo? Y me dice Radha Krishna. ¿Y cómo se llama el disco de George Harrison? Se llama Radha Krishna Temple. Y el Swami le quería poner Radha Krishna Temple al templo. Entonces dije, no se lo vendo, se lo regalo. Lo regalo a la Bueno, comunidad. Entonces doné el lugar, ahí se construyó un templo, lo construimos entre todos, cada uno aportó su cosa, no es que tuvimos algo que venga de arriba, no. Todos, este Swami, cada uno aportó, trabajó, puso su grano de arena y hoy en día tenemos nuestro centro de reunión, invitamos gente, se dan hasta cursos de cocina, cursos de filosofía, viene gente de todo el mundo, pasa por acá y tenemos nuestra comunidad donde nos podemos reunir, charlar, amigos, se vino mucha más gente, familias con hijos, huertas, emprendimientos, toda una cosa que te da un apoyo moral, un apoyo espiritual y un apoyo incluso físico también. a ver. Bueno, vivir en el campo no es estar todo el tiempo con la reposera y el mate. La gente piensa que uno acá en el campo está acá soñando y la gente que trabaja en la ciudad. No, todo esto que vimos acá es un laburo enorme, enorme, porque no se para nunca. No hay vacaciones en el campo. No, Las no. vacaciones es estar acá realmente Ahí con está. esto, saber que nadie te está rompiendo las guindas, podés tomar un mate tranquilo, que estoy comiendo las verduras de la huerta, pero tenés que laburarlo. Claro. Tenés que ponerte las pilas, si no, no se da nada acá. Jorge, y si usás la imaginación y te volvés a encontrar con Jorge, pero aquel Jorge de 18 que estaba metido allá en la cabaña, viviendo solo, hoy, con todo lo que viviste, ¿qué le dirías? Voy a hacer al revés. ¿Qué me diría él a mí? Bueno, ¿Qué me diría ese Fito, como decían, ¿no? Con la remera pintada con la cara de Fito. Me permito hacer una conexión, ¿eh? No hablar desde lo que estoy hablando hasta ahora, que estoy hablando externamente, sino traerlo a ese. Voy a traerlo a ese Fito.
Hola Pancha, ¿cómo estás? Sabes de que aprendí 2 temas en guitarra y ver que pudiste desarrollarte la música, generar cientos de temas, producir a otros músicos, me da mucho orgullo de ti, de que hayas podido explotar eso que en ese momento yo no pude hacerlo. Me parece maravilloso que hayas explotado en eso. También me gusta que te hayas animado a algo tan difícil pero tan aventurado como ser monje durante tantos años, que hayas cumplido el sueño de que cuando veías Heidi en la montaña, hayas buscado ese lugar en el mundo perfecto para vos, para poder desarrollarte. Me parece fantástico que hayas podido salir de la pobreza, no extrema, pero pobreza, a tener una despreocupación por lo material en el sentido que tenés una base bien. Y lo que te pediría es que, primero, no te la creas nunca y que sigas siempre vivo buscando más y más, que nunca estés cómodo completamente. Si haces eso, voy a estar siempre dentro tuyo. Buena onda. Genial, hermano. Y si me permitís la última, que siempre es un poco la misma, porque cuando generamos contenido siempre hay alguien que está mirando. Y por lo general es gente que sueña algún día cambiar. Vos con semejante camino recorrido y con tus logros, qué buena onda, qué consejo le podrías tirar a esa gente. Mira, todos tenemos o creemos que tenemos muchas limitaciones. Dinero, conocimiento, circunstancias. Y son limitaciones hasta que rompemos la creencia que es una limitación. Claro, si te faltan las 2 piernas quizás no vas a ser atleta a correr. Pero hay gente que toca el piano con los dedos de los pies. Entonces, acordate de eso. Si te conectás realmente con la esencia, se puede trascender la limitación y podés empezar a, en vez de reacción, solamente una máquina de reaccionar al karma, con las mismas letras llegás a creación, a crear tu propio destino. Entonces, si tu economía no es buena, no sabes cómo hacerlo, o el entorno es un desastre como la economía de hoy de acá, no pasa nada. Podés trascender totalmente eso y animarte a romper todos esos esquemas porque sos parte del universo. Dios, Jehová, Krishna, Alá, Jehová, el universo, como le quieras llamar, está dentro de tu corazón y vos te podés conectar con esa esencia y ahí no hay faltante de dinero, no hay falta de conocimiento, no hay falta de afecto, no hay falta de nada. Está todo en lo máximo. Animate, pero tenés que soñar, tenés que dejarte salir, aunque parezca que es casi imposible. ¿Qué perdés de todos modos? Qué buena onda. Jorge, gracias, hermano. Gracias, Lucas. Gracias. Qué bueno. Bien ahí. Muy bueno.